Buenas noches, bienvenidos a esta emisión nueva de Más Velocidad. Hoy es miércoles 4 de junio. Saludo muy especial a todos los que nos siguen en las redes sociales y a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Eduardo, buenas noches. Rubio, buenas noches a todos. Aquí abajo están las redes sociales por si acaso no nos están siguiendo juiciosamente en ninguna de ellas. Estamos saliendo en directo por YouTube, Instagram y Facebook, entonces para que estén pendientes, con un fin de semana movido, con buenas noticias, no tan movido como el anterior, pero con buenas noticias. Con buenas noticias. Sí, hoy hablaremos de lo que ocurrió en el Gran Premio de España que se disputó en Barcelona, en la Fórmula 1. Lo mismo sobre la muy buena actuación de Sebastián Montoya, que nuevamente pues se sube al podio de manera consecutiva en la temporada de la Fórmula 2, ¿no? De la Fórmula 2. A raíz de eso, pues él dio una rueda de prensa que traeremos en los apartes tal vez más importantes, sin desconocer las preguntas, pero a criterio de lo que él nos dijo en la rueda de prensa. Detroit recibió la IndyCar y hubo ganador repitente, pero no el mismo, ¿no? Hubo ganador repitente en la IndyCar. La fórmula eléctrica estuvo en China, doble jornada para una válida, ¿no? Dos carreras. Lo que viene para MotoGP en Aragón, incluida la presentación de David Alonso, que pues ya arrancó con un podio en la anterior competencia de la Gran Bretaña. Esperamos pues buenas actuaciones, ¿no, Eduardo? Sí, yo creo que por ahí liberaron algunos videos de David y todo el asunto y me parece que ya está cogiendo mucha más confianza, ya se ve un poco más corpulento de hecho. Entonces creo que eso va a ayudar un montón. Y ya rodó, ya sabe lo que es rodar en la punta y liderar una carrera de Moto 2 y lo que tiene que gestionar para lograr mantenerse y volver a arrebatar como lo hacía en la Moto 3, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Se acuerda usted de don John? Hay que decirle ahora, don John Alexander López Castañeda. Claro, el del saludo Está, especial. sí, sí, está de visita otra vez por acá. Muy, muy insistente y muy persistente en el motociclismo español, ¿no? Este fin de semana va a estar en Jerez. Oscar Tunjo estará en Midojayo, corriendo dentro de las categorías del torneo IMSA. Y Jerónimo González estará en Interlagos con la latinoamericano de R3 Talent Cup, ¿no? Eso es en cuanto a lo que viene. Pero bueno, usted es el hombre de las imágenes y tenemos la imagen del día. Pues no era otra que el podio de Sebastián Montoya, el segundo podio para un total de dos en la Fórmula 2 este año de inicio de Sebastián Montoya, que creo que ha tenido un muy buen upgrade de cosas en el carro que le dan más confianza, que le dan más tranquilidad al piloto colombiano. Y hizo una carrera muy interesante en la carrera de fondo, en la carrera sprint. Me parece que lo hizo muy bien. Me parece que la sanción no era para él, sino para Gabriel Emini, pero lo sancionaron a él. Sí. Ya lo habíamos visto con su papá, entonces pues ni más. Acuérdese que eso siempre ocurre, ¿no? Uno dice que no pesa, pero sí pesa el hecho de no ser europeo en este tipo de circunstancias, ¿no? Y la gente dice, no, es que este está hablando con el resentimiento, ¿no? Uno habla con verdad de muchas cosas que uno ve lo que Sí, ocurren en la la Fórmula sanción 1. no era de él, él iba por su línea de carreras. Pero bueno. Iba adelante además. Sin embargo, muy a su pesar, digo yo, de los que se sancionaron, está por delante Sebastián y terminó por delante, ¿no? Varios puestos Y además. varios puestos por delante. Bueno, esto nos trae como imagen del día, lo que quiere decir es que vamos 3-2 y la próxima será la 1 en Spielberg. Correcto. Ojalá eso llegue así. Vamos a nuestra presentación oficial del programa. En este mes de junio se mueven muchos campeonatos, muchas carreras, 24 horas de Le Mans, en Nürburgring hay carrera también, está en los Estados Unidos, hay carrera de Tunjo y Juliés previo a Le Mans, ¿no? Hay carrera en Canadá
y hay carrera en Spielberg de la Fórmula 1. Hay carrera de MotoGP en Aragón. Hablando de Sebastián Montoya, que fue el piloto que hizo parte de la imagen del día, pues dio una rueda de prensa para los medios colombianos y algunos de México que estuvieron presentes en esta rueda de prensa. Y la primera pregunta que se le formuló es el significado que tienen los últimos resultados para su temporada. Muy contento, obviamente uno está trabajando bastante, digamos, detrás de las cámaras en las escenas que uno no ve, y este trabajo con el equipo empezó el año pasado en noviembre y ha sido una temporada de montaña rusa un poco. Empezamos en Australia, que íbamos bastante rápidos, pero un error en la clasificación me limitó a la velocidad a mostrar la velocidad que tenía. Después finalmente en las carreras pude ser un buen paso para adelante y al final la carrera del domingo no pudimos. Después obviamente fuimos a Bahrein y Jeddah, que fue un fin de semana muy difícil en Bahrein, que no tuvimos velocidad en el carro, entonces queríamos remontar para Jeddah y en Jeddah sí teníamos la velocidad, pero lastimosamente nos tocó, digamos, unas situaciones muy complicadas que no nos permitió maximizar nuestra velocidad y al final cogimos todas las primeras carreras, nos restringimos un poco y en Europa, las primeras carreras en Europa, pistas que el equipo se conoce bastante bien, yo me conozco bastante bien, con mucha confianza. Y al final, para lograr esos resultados, uno tiene que trabajar muy duro y tiene que estar haciéndolo bastante bien. Entonces significa que estoy haciendo algo bastante positivo, estoy trabajando de la manera correcta, pero eso no significa de parar acá. Obviamente estoy muy contento con los resultados, especialmente sacando mi primer podium de la Fórmula 2 en Mónaco en la carrera Feature, es algo increíble. Después, la siguiente semana poder estar un pasito más arriba es increíble. Obviamente en Imola y Mónaco fueron unos fines de semana, digamos, de mucha montaña rusa, un poquito de suerte aquí y ahí, pero el fin de semana de Barcelona era pura velocidad, puro trabajo que hemos hecho con el equipo para hacer ese paso para adelante. Y Barcelona, si te digo la verdad, estábamos un poco dudando dónde íbamos a estar, porque no sabíamos exactamente si íbamos a estar muy rápidos o qué era, pero al final pudimos hacer lo mejor que pudimos. Y eso nos puso segundos. Tocó trabajar mucho durante la semana también para poder maximizar la velocidad, pero de poder tener esa oportunidad de hacer esa vuelta en clasificación con el carro que tuve y yo hacer el trabajo y, digamos, ejecutar todo lo que he estado trabajando es bastante bueno. Y después también la carrera del domingo, de mantener la presión del piloto que más experiencia tiene en la historia de Fórmula 2 atrás mío para 37 vueltas, bastante contento con eso. Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa del programa y en un instante regresamos con lo que nos contó Sebastián Montoya de lo que ha sido su temporada. Bueno, regresamos aquí a más velocidad y teniendo a Sebastián Montoya, reciente doble podio de Fórmula 2, pues había que preguntarle muchas cosas y eso hicieron las personas en la rueda de prensa. Porque una de las preguntas fue, ok, habíamos estado complicados al inicio de la temporada. ¿Qué ha cambiado en el trabajo del equipo para mejorar tan notablemente el rendimiento del vehículo? Yo creo que no ha cambiado mucho. Al final del día es siempre hemos querido ganar, pero si te digo la verdad, lo que ha cambiado mucho es más mi mentalidad dentro del carro, digamos, mi mentalidad entrando al fin de semana y durante la semana. Eso ha cambiado mucho. Obviamente ha cambiado mucho como trabajo también, pero yo creo que lo más importante con el equipo, que desde el día uno estaba claro, es que no importa dónde estemos, tenemos que trabajar. Y eso yo le dije a mi ingeniero en Mónaco, se lo dije en Imola y se lo dije otra vez en Barcelona. Era que no importa que pase el domingo, eso se lo dije el sábado por la noche, le dije, no importa que pase mañana, toca seguir trabajando, no importa si ganemos o si terminamos de últimos o si nos estrellan a primera vuelta o lo que pasara, tenemos que seguir trabajando para seguir evolucionando, por lo que al final del día la categoría de Fórmula 2 es una categoría que uno siempre tiene que estar aprendiendo y uno tiene que estar listo para atacar en cualquier momento, y eso fue lo que pudimos hacer en los últimos 3 fines de semana y seguir, esa es la meta para Bueno, y la pregunta de más velocidad es, ¿cómo se repuso cuando usted tiene todo listo, cuando está en la grilla, ¿sí? y se le apaga el carro? ¿Usted cómo hace para reponerse, resetear inmediatamente, salir y empezar a hacer sobrepasos, inclusive llegar a los puntos, ¿no? Y esto nos respondió.
Sí, muchas gracias por la buena palabra, pero sí, al final del día voy a ser honesto. Obviamente lo ideal sería uno poder mantenerse calmado y acordarse que todavía hay una carrera enfrente. Cuando se me apagó el carro, Anímola estaba furioso, ni siquiera gritando en el radio, por lo que es algo, ¿para qué gritar en el radio? Eso es algo, esas son mis emociones dentro del carro y es muy frustrante uno trabajar tan duro, tener una clasificación tan buena, tener esa buena suerte y después tener que empezar en los pits, no es lo que quieres, especialmente Imola es una pista que tengo mucha confianza, que me va bien, entonces no fue exactamente lo que quería, pero al final pudimos terminar en los puntos con una buena estrategia y con muy buena velocidad, entonces de ese lado es muy positivo. Al final estaba obviamente contento con los puntos que pudimos sacar de esa carrera, pero al final yo tenía una meta que era tratar a, tratar a, digamos, ganar. Que eso cualquier persona lo quiere hacer, pero además de eso de ganar es seguir mejorando. Entonces, sí, lo que dijiste, con los problemas que tuvimos en el carro para la largada no es exactamente lo que uno quiere, pero al final del día, cuando yo me pongo el casco, yo tengo una meta, que es ganar. Y si no puedo ganar, es hacer el mejor trabajo que yo pueda hacer. Eso significa si tengo que quedar en los puntos, ya que tengo que quedar 13, quedo 13 y voy a dar lo máximo que yo pueda. Obviamente las emociones en el momento son muy frustrantes. En Mónaco, si les digo la verdad, fue un poco difícil, por lo que en Mónaco adelantar es un poco complicado, pero yo sé mis habilidades, si veo un hueco y veo una oportunidad me voy a tirar y sí, es aprender, eso viene con experiencia, eso uno lo trabaja desde kart, sí es algo que he trabajado mucho, por lo que al final del día uno tiene que estar presente en lo que está haciendo en ese momento y no puedes dejar que ninguna cosa te distraiga así o que te lleve a otro lado, que no es manejar lo más rápido que puedas. Está clarísimo que ha trabajado mucho la parte mental, pero no nos contestó lo que queríamos saber. Y es, ¿qué pasó en esas dos ocasiones cuando Usted fueron dice que fue problemas? muy político. Sí, fue muy político, entonces hay que preguntarle, ¿fueron problemas del carro? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, al final del día son, como dijiste, son unas situaciones que uno no quiere estar. La primera fue un problema electrónico, la segunda fue mecánica. Entonces, llegamos a Imola con un motor nuevo y antes de Imola, les digo la verdad, yo largaba y podía pasar de 2 a 4 personas en la largada, largaba muy bien. Entonces, obviamente, cuando tú llegas y estás largando en la primera fila y largas mal, no, o ni siquiera largas por lo que se te apaga el carro, es un poco como qué pasó ahí. Entonces, obviamente, lo primero que hicieron el equipo es cambiar toda la parte electrónica para el carro, para Mónaco, y para Mónaco nos dieron un motor nuevo también, y por lo que hubo un problema con el motor de Imola al final, que era justamente porque nos quitaron el motor, y para Mónaco fue algo bastante similar, pero no era problema exactamente, era técnico, pero no era electrónico, era más mecánico, un problema ahí, y después cambiamos esas piezas para Barcelona, y después obviamente para Barcelona queríamos estar en el lado seguro, por lo que ya llevamos 2 fines de semana que en la carrera principal se nos apaga el carro, entonces estábamos en el lado conservador y por eso las largadas en Barcelona no fueron exactamente lo que queríamos. En la primera, les digo la verdad, también tuve un dilema dentro del cockpit que nos estaba poniendo mucha atención cuando se apagaron las luces, pero así toda la largada no fue espectacular y para el domingo, gracias a Dios, pude largar suficientemente bien para quedarme segundo. Y yo creo que es bueno aclararlo y es bueno que estén preguntando también, por lo que es muy fácil echarle al piloto, y si les digo la verdad, yo en Mónaco hice el procedimiento en el lado más seguro que se podía porque no se me apagara, y cuando solté el clutch y se me apagó el carro, yo quedé como, ok. Yo le creo a Sebastián siempre porque cuando él tiene la culpa dice, yo me equivoqué. En este caso dijo, el carro se equivocó. ¿Listo? No, Le creo. y el abuelo lo confirmó, ¿no? El abuelo lo confirmó, le confirmó a Juan Carlos Salgado que efectivamente habían sido esos dos los problemas que habían ocurrido Y con yo el le carro. creo, él siempre ha sido, cuando es culpa de él, dice, fue mi Sí, culpa. él Y la él, asume, él la asume, él él la asume, asume. entonces sí, sí. Le preguntaron más bien, el comentario es, hay que clasificar, que es lo que hemos dicho nosotros siempre, hay que clasificar adelante para tener un buen resultado, porque si usted clasifica atrás es como si no hubiera ido, por más esfuerzo que haga. Entonces la pregunta fue, ¿cómo se gestionan los neumáticos
para que nos explicara, en el caso de una vuelta para una buena clasificación y en el caso de muchas vueltas para una carrera. Sí, en tema de una vuelta es bastante complicado por lo que tú puedes hacer, digamos, tú puedes estar manejando muy limpio, tú puedes estar manejando muy bien, pero si las presiones o el carro está un poco mal y las llantas las tratas un poco mal, se van. Entonces, una cosa muy complicado. Pero si tienes digamos, las llantas en una ventana con las presiones bastante buenas de temperatura y un rango de trabajo bastante, digamos, preciso en donde tienen que estar, puedes abusar un poquito más la llanta y si el carro está bien cuadrado, aún más, por lo que la estás resbalando de la manera correcta. Es muy complicado, es hasta difícil, por lo que me gustaría decir que yo lo entiendo full, pero es mentiras, por lo que hay cuatro compuestos de llantas diferentes y las llantas blanditas solo tenemos dos por fin de semana, entonces en dos vueltas en clasificación no vas a aprender suficiente para poder entender la llanta precisamente, pero obviamente con el equipo tratamos de hacer lo mejor que podamos para maximizar eso, que eso fue lo que me faltó el domingo para la pole. El carro estaba bien, pero la manera que el carro estaba seteado, estábamos abusando un poquito demasiado la llanta trasera y no teníamos las llantas traseras donde necesitaban estar para el último sector. Y ahí creo que es donde pudo ser la diferencia del Lindblad. De ahí, si hablamos de la carrera del domingo, es mucho del carro. El carro tiene que estar en la ventana que es. La carrera del sábado Mini le hicieron un cambio bastante positivo que permitió que tuviera mucha velocidad y cuando me dieron ese, digamos, cuando me hicieron ese cambio a mí, pues vieron la velocidad que tenía. Era de los carros más rápidos en la pista y viene mucho de cómo manejas. Es decir, el equipo te da un carro que puedes manejar las llantas y andar a la velocidad que ibas, es mucho más fácil de que cuando el carro está más difícil todavía tienes que hacer el tiempo. Por lo que si tienes un carro que no está para hacer el tiempo y haces el tiempo, hay que quemar las llantas. Entonces obviamente es una cosa muy complicada manejar también. Digamos que el tráfico es bastante importante, no puedes estar súper pegado al carro adelante, tienes que estar más en aire limpio, limpio para que se enfríen. Y también fue un tema que hablamos el domingo después de la carrera con Bershori y con Lindblad, que no importaba, no importas qué hagas, si la resbalas un poquito mal, las siguientes 6 7 8 vueltas, hay chance que vas a ir 3 4 5 décimas más lento por vuelta y no hay nada que puedas hacer. Y si no, si lo manejas así perfecto, de pronto recuperas de todo el tiempo que perdiste, recuperas, digamos, el 80-70%, pero seguro vas a ir más lento de lo que venías haciendo. Entonces, no es para nada fácil. No es para nada fácil porque no puedes resbalar la llanta, no puedes ponerle, digamos, mucho poder a la llanta, no la puedes forzar mucho. Entonces, como es el secreto es andar rápido, sin resbalar la llanta, ni pedirle mucho a la llanta, cuidar la llanta. Bueno, ya después de esta respuesta vamos a nuestra segunda pausa y regresamos en el remate de esta rueda de prensa y las respuestas que tenemos para ustedes de Sebastián Montoya. Regresamos aquí a más velocidad ya en la parte final de esta rueda de prensa con Sebastián Montoya. Y han hecho algunos cambios en el equipo de trabajo de él mismo. Y había que preguntar en qué ha cambiado el trabajo que hacía versus el que hace ahora con su nuevo entrenador Roger en relación pues con los resultados que espera y con esos cambios que se han visto. Digamos que Rouget es el superhéroe que me ha ayudado bastante, por lo que no solo se ha vuelto mi entrenador, pero se ha vuelto como mi hermano mayor y la relación que tenemos es muy buena. Yo creo que es la primera vez que tengo un fisio, es la primera vez que tengo un entrenador conmigo full tiempo. La rutina que tenía antes, que yo tenía un entrenador que estaba en Estados Unidos y él me mandaba la rutina virtualmente, entonces yo tenía que entrenar solo. Con Roger hemos tomado un paso más allá. Él ve exactamente cómo duermo, él ve exactamente cómo está actuando mi cuerpo a todas horas, cómo está recuperando y cosas así para entender exactamente qué entrenamientos puedo hacer y qué no. Eh, entonces sí, la rutina, especialmente por lo que el F2 es demasiado físico, uno tiene que, digamos, subirle a eso bastante y y las carreras son largas y en momento de presión uno no quiere estar pensando, uy, el timón está pesado. Entonces algo que decidimos, digamos, tomar con mucha seriedad y mejorar mucho para esta temporada. Y yo creo que de un lado eso también me ha permitido
trabajar un poco más en mi lado mental y me ha abierto un poquito más la mente a lo que viene. Yo creo que gracias a esa disciplina del entrenamiento físico, el resto de mi rutina también ha tomado esa misma disciplina a todo, sea tiempo con familia, sea tiempo con mi psicólogo, sea tiempo para mí también, no solo en el gimnasio y entrenando. Entonces al final yo creo que eso me ha ayudado mucho y no he tenido la oportunidad de hablar con Fernando después de la carrera, pero me mencionó al principio de la semana que estaba haciendo un buen trabajo y que siga trabajando así. Albert, mi conexión ahí con Fernando me felicitó, también el sábado me felicitó por el trabajo que estaba haciendo y obviamente es muy especial eh, por todo lo que ha pasado. Estos últimos 3 fines de semana han sido algo increíble. Bueno, y la última pregunta que pasaremos de la extensa rueda de prensa es la noticia que se conoció la semana pasada de su vinculación a 14, ¿no? Que es, digamos que la empresa que tiene Fernando Alonso para promover pilotos. Le preguntaron qué significaba para él y esto nos respondió. Ese lado es más enfocado en, digamos, mi papá, que mi papá era mi manager antes. Eh, Viene más del lado de que ellos veían el trabajo que yo estaba haciendo y veían lo que se venía y, a ver, nos dijeron, venga, les ayudamos, por lo que al final del día es algo bastante complicado cuando tu papá es tu manager, por lo que cuando hablas con un equipo de F1 es un papá hablando del hijo. Entonces es un poco difícil y ellos dijeron, vengan, les queremos ayudar por lo que vemos el potencial. Y para mí es muy especial. Al final del día, si ellos ven el potencial y si quieren trabajar conmigo, eso significa que estoy haciendo algo bastante bien. Y lo estoy haciendo, pero eso no significa que para ahí. Yo, si te digo la verdad, yo me voy a seguir enfocando en lo mío. Y que la gente alrededor, este grupo que hemos creado en los últimos años, alrededor mío, con mis papás, mi psicólogo, mi entrenador, ahora a 14 con Fernando, yo tengo mucha fe en ellos. Ellos quieren lo mejor para mí y me he dado cuenta que si yo me enfoco en lo mío, ellos también se enfocan en lo suyo y todo sale bien. Entonces yo voy a seguir trabajando, seguir haciendo lo que estoy haciendo, que al final, aunque esté sacando buenos resultados, yo quiero ganar y hasta que no me gane todas las carreras no voy a parar de trabajar. Un Sebastián Montoya mucho más maduro, más centrado, más puesto en lo que él quiere. Es mi resumen de lo que he visto, de lo que pude oír y escuchar de las demás preguntas y las respuestas que ofreció Sebastián. Me parece que está muy bien centrado el joven piloto colombiano. Y se ha visto el cambio, pero yo le voy a quitar 2 ruedas a usted Me diga. para hablar de otro viejo conocido que ha crecido aquí en las emisiones de más velocidad, lo hemos visto crecer. Ya toca decirle don John Alexander López Castañeda. Antes era John Alexander López, el de gas y más velocidad, que espero que lo diga. Ahora está compitiendo en el Finework Mid Racing Cup, que es una de las estructuras de ascenso del motociclismo español, que hay muchas figuras que han ascendido de ahí hacia el MotoGP. Está en la categoría Promo 3, es el actual líder del campeonato que tiene 7 válidas múltiples. Y este fin de semana se correrá la segunda jornada en Jerez de la Frontera. Obviamente vamos a ir con el protagonista y va a ser el mismo John Alexander López el que nos va a contar cómo la ve. Hey amigos y amigas de Más Velocidad, pues mi nombre es John Alexander López Castañeda, compito en la categoría Promo 3 de la Finework Mid Racing Cup y contarles que en la primera carrera del campeonato quedé primero, tercero, habiendo hecho la pole en las cronometradas y ahora me dispongo a ir al circuito de Jerez para la segunda carrera, la segunda válida, en la cual tengo las expectativas muy altas porque ha sido un circuito muy bueno que me ha gustado mucho a lo largo de mi carrera, he tenido muy buenos resultados y creo que lo voy a hacer mucho mejor que en Cheste. Darle gracias a todos ustedes por el apoyo y recuerden seguirme en Instagram como Team Colombia-24 y en Facebook como John Alexander López Castañeda. Un saludo y recuerden, gas y más velocidad. Que usted pidió que por favor que el gas y más velocidad, que ahí está, que qué pena, ¿no? Que muchas gracias. Que muchas gracias. Vamos a el último corte en más velocidad y ya regresa. Estamos nuevamente en más velocidad, no es el último corte, me iba a adelantar, ¿no? Pero lo que no me adelanté es que el fin de semana pasado en las
calles de Detroit se disputó la séptima válida de una complicadísima carrera, ¿no? Un poquito complicada la carrera que hubo en Detroit. Aquí está don Eduardo Otero con el resumen de lo ocurrido en Detroit en la IndyCar. En la IndyCar, Kyle Kirkwood lidió con los ataques de Will Power y las banderas amarillas para ganar el Gran Premio de Detroit y reducir la brecha ante Alex Palou en la lucha por el título de 2025. El estadounidense arrancó en tercer lugar en la jornada de este domingo y tras intercambiar puestos con el español y con Christian Lundgaard en el comienzo, puso en ejecución la estrategia de deshacerse de los neumáticos suaves en la primera parada de pits en la vuelta 11, momento en el que superó a Colton Herta, autor de la pole position, que a su vez se encontró con Nolan Siegel tras salir de la zona de abastecimiento. La aparición de la primera bandera amarilla en el giro 14 de las 100 pactados dividió al grupo en dos estrategias, aunque Kirkwood tomó el liderato antes de la apertura de la ventana de la última detención de pits. Durante toda la carrera, el piloto de Andretti Global tuvo como perseguidor a Will Power, quien adelantó a Herta tras esa primera neutralización causado por trompos de Felix Rosenqvist y Marcus Armstrong, y quien contuvo dos reinicios, el segundo tras una rueda suelta del coche de Devlin de Francesco. Sin embargo, el drama ocurrió en la vuelta 67 cuando Callum Ilott chocó la salida de los pits después de hacer su última detención. Prácticamente todo el grupo realizó su última parada en esa neutralización, siendo Kirkwood el que salió adelante de Power y Herta. No obstante, el piloto de Florida se encontró con tres inesperados candidatos al triunfo: Santino Ferrucci, Kyffin Simpson y Marcus Armstrong, quienes habían parado antes de la neutralización. En cuestión de 7 giros, Kirkwood adelantó a los tres y resistió ante dos interrupciones más, incluyendo una que se convirtió en bandera roja, para escaparse del grupo y obtener su segunda victoria de la temporada. Además, es la cuarta en la categoría y todas las ha logrado en circuitos callejeros. La bandera roja que apareció en la vuelta 84 se debió a un fuerte accidente entre Louis Foster, cuya suspensión delantera derecha se rompió al llegar al final de la recta, y se llevó puesto a Felix Rosenqvist. Ambos golpearon fuertemente la barrera de neumáticos. Si bien fue puesto en camilla a modo de evaluación, Rosenqvist salió ileso. Santino Ferrucci brindó el espectáculo en la conclusión de la carrera al intercambiar puestos con Power y defenderse de Herta en el cierre del evento. Con ello, el estadounidense obtuvo su mejor resultado en la categoría y le dio al AJ Foyt Racing su primer podio, que no es en óvalos, en una década. Colton Herta completó el podio al hacer un 1-3 de Andretti Global y un 1-2-3 de pilotos de Estados Unidos, quedando por delante de Power y de Simpson, que a su vez también obtuvo su primer top 5 en la categoría. La gran novedad de la carrera fue el abandono de Alex Palou, líder del campeonato, quien estaba en posición de combatir por el podio, hasta que en el reinicio de la vuelta 73 fue sacado de pista por David Malukas, quien se pasó en la frenada de la curva 1. El español, que había acabado en el top 2 en todas las carreras de la temporada hasta este punto, le fue acreditado el lugar 25, mientras Malukas fue sancionado con un stop and go. Además de que Kirkwood le redujo 48 puntos en la batalla por el título, Pato O'Ward le descontó 21 unidades tras remontar del 18 al séptimo sitio. El mexicano inició con una estrategia contraria al ganador, pero después se alineó a la misma, aunque las banderas amarillas le impidieron superar a Marcus Armstrong en el final. La próxima será en el óvalo de Gateway el 15 de junio. Bueno, después de terminada la carrera se conocen las penalizaciones, ¿no? Las penalizaciones por temas técnicos. Pero no les quitaron los puestos. A la otra carrera. De todas maneras, el damnificado en esta ocasión fue Ferrucci, que fue el segundo de la competencia. Sí. Y él está penalizado, pero no sé por qué no les quitaron los puestos, los dejaron ahí. Vamos a ver cómo es que funciona. Pues depende del tipo de violación técnica que haya tenido, ¿no? No, de eso vamos a hablar ahorita suficientemente en la Fórmula 1, ¿sí? Que también es preferido, sí. Bueno, entonces ya despáchese usted con lo que pasó en Barcelona. Bueno, yo le voy a mostrar a usted lo que pasó en Barcelona, donde sí hay preferidos. La carrera fue muy plana en sus primeras 50 vueltas. En sus primeras 50 vueltas de 57. Arranquemos aquí mirando cómo ha estado la grilla de partida. Primero Oscar Piastri, segundo Lando Norris, tercero salía Max Verstappen con una vuelta que sacó de la manga. Sí. George Russell, Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli. Y al otro lado estaba el señor Leclerc, creo, ¿no? Leclerc que estaba por atrás, sí. Sí. Estaba sexto. De ahí usted decía, ok, vamos a ver qué pasa. Lo que pasó fue que Oscar Piastri arrancó frío como él es, muy juicioso,
El que sí arrancó un poquito mal fue Lando Norris, que terminó Bueno, por complicar eso el ya arranque. es muy normal en él, ¿no? Cuando no está en el primer puesto de la cosa, inclusive estando en el primer puesto se le dificulta. Russell arrancó muy bien, Verstappen nunca arranca mal. Otro que arrancó muy bien fue Lewis Hamilton, ya hablaremos del tema Hamilton. Y unos que se destacaron, que nunca se habían destacado, pero arranquemos aquí en esta primera curva. Usted sabe que la distancia en Barcelona desde la línea de largada hasta la primera curva es bastante larga. Y ya en la primera curva, Oscar Piastri llevaba una ventaja suficiente. Ya se había metido detrás de Lando Norris, George Russell. Y ya la segunda posición era de Max Verstappen. Sí, quien lo logró o lo lograba por la parte externa del circuito. Fíjese usted que fue la mejor parte para pasar, ¿no? Aquí usted ve los que se destacaron, que no se habían destacado antes. Y no solamente hablo del que está en la mitad, que es el señor Fernando Alonso, que por fin logró unos puntos en lo corrido de la temporada, sino el que va adelante, el señor Nico Hülkenberg. Y el que viene atrás. El que no esperábamos. Y el que viene atrás, que es Bortoleto, pues peor. ¿no? Sí. Peor. Pero bueno. Y ahí atrás viene uno que hace muy buenas carreras siempre. Bueno, en este caso ahí atrás se nos venía la losa. que es muy bueno, Hadjar. Lando Norris siempre ha tenido ritmo. Él es un tipo rápido. Lo que pasa es que la cabeza no le ayuda. Y aquí estuvo recuperando la posición con Max Verstappen, que ponía segundo en este momento. Mientras que Fernando Alonso se compraba unos terrenitos. Pero esos terrenos le tocó devolverlos rápidamente, ¿no? No se quedó con ellos. Y pese a eso, logró buenos resultados. Porque el otro Aston Martin, el de Lance Stroll, no salió. Porque el señor Lance Stroll tuvo un problema nuevamente con la muñeca que se había roto el año pasado. Creo que en el 2023 fue la fractura de... En el 2023, sí, señor. Sí. La cosa fue que alcanzó a clasificar, entonces Drugovich se quedó vestido y alborotado. Porque como no pudo correr. Es correcto, su apreciación es correcta. Preocupante abandono de Williams, donde el señor Albon le dijeron, mejor guarde el carro. Ya había roto 2 alerones delanteros, ya se había pegado con todo el mundo. Dijeron, ¿sabe qué? Mejor guarde el carro. Hay días que no son, y no fueron. No son, pese a que Williams ha tenido una muy buena temporada. Sí. Pero el que nunca falta, ¿no? El que nunca falta, el señor Liam Lawson, que se pegó con todo el mundo, incluyendo a Albon. Aquí le pegaba a Oliver Burman. Que venía haciendo buena carrera. Muy buena carrera. Muy atrás, pero venía rodando bien. Que Lawson se mete por donde no cabe. O sea, básicamente a él no le había metido sino la placa del carro y ya estaba queriendo que le dieran la posesión. Pero bueno. Sí. Todos hacen lo mismo. ¿Otra vez? Muy preocupante. Kimi Antonelli, eso fue lo mejor de... Kimi Antonelli, faltando 16, 17 vueltas para el final. Estalla el segundo motor Mercedes del año para un total de 2 motores Mercedes del año que el señor se le han roto. Sí. Falta ver si es un tema de manejo de él o es un tema de calidad de los motores. Sí, hay que esperar a que entreguen ese pequeño balance, ¿no? Esa información. Eso hizo el único safety car de la carrera. Fíjese que ahí entró todo el mundo. Aquí estábamos viendo una doble parada que hizo McLaren mientras entraba Max Verstappen. Tenía la entrada gratis. Y estaba la entrada gratis. La cosa que fue que mientras estos dos señores de abajo a la izquierda ponían llantas blandas, a Verstappen le pusieron las más duras. Sí, unos palos. Usted haga casi cuenta que le pusieron unos palos, ¿verdad? ¿No? Sí, al hombre le pusieron un par como de a Pedro Picapiedra. Sí. Le pusieron un par de esquís mientras los otros les pusieron unas zapatillas de ballet. Básicamente. Obviamente eso generó no solamente que él fuera bastante inseguro para la largada, sino que en la largada, en el momento de poner la potencia, usted lo ve ahí de tercero, está mirando para donde no es, ¿no? Mientras todos miran recto, él va mirando para un lado. Sí. Eso hizo no solamente que tuviera que controlarlo con ya la molestia que él traía, sino que Charles Leclerc aprovechara y fuera por lo suyo. Y por ahí derecho el señor George Russell también quería también su pedacito, claro. Pedacito, ni hubo que fuera. Alcanzó a tener la posición, pero después de eso
Max Verstappen se hace el que me he ido ancho y por la vía de escape, que nunca entendí por qué era más rápida la vía de escape que la trayectoria ideal, pero en todos los casos era más rápida la vía de escape, le dijeron, no señor, es que usted tiene que devolver la posición porque usted lo van a sancionar. Entonces él desacelera para que Russell retome la posición, pero se arrepiente y lo coge a carrazos. No, señor, no diga eso. Tuvo un leve despiste. Se arrepiente y lo coge a carrazos. Aquí es donde viene la cosa porque usted recuerda que en Mónaco, uno de los aquí fotografiados, que es el señor Russell, pasó deliberadamente por la chicana. Y eso le significó un drive-thru y una sanción bastante complicada. Pues aquí el señor Verstappen deliberadamente chocó al señor Russell. De hecho, eso sale en el reporte de la FIA, que se detuvo y luego aceleró para generar el golpe. Pero solamente le dieron 10 segunditos. Que qué pena lo mal atendido, le dijeron. Pero que le daban 10. 10 segunditos. Sí. Una escena triste. No puede ser. El señor Nico Hülkenberg pasando a Hamilton. Pasando por posición. Sí, claro. A Lewis Hamilton. Ya pues, eso ha generado las ampollas que usted quiera. No, eso no está fácil. En el equipo Ferrari no hay brújula en este momento. Eso ha generado todas las ampollas que usted quiera porque el señor Hülkenberg tiene el mismo motor Ferrari y un chasis que pues nada que ver, ¿no? Sí. La pregunta es ¿por qué los rendimientos tan diferentes entre el carro de Leclerc y el de Hamilton? Bueno, remóntese, señor Otero, a año 2024, Verstappen, Checo Pérez. Sí, pero no estamos hablando de... la diferencia es el personaje. Checo Pérez, ¿sí? La diferencia es el personaje. personaje. Es campeón del mundo. Sí, y me parece que la preferencia por Leclerc ya está siendo exacerbada porque acuérdense que la misma dosis se la aplicaron a Sebastián Vettel, 4 veces campeón del mundo. Sí, señor, es que mire que el amor por Leclerc ha sido desde el inicio y ellos quieren ser campeones del mundo con Leclerc y por ahora no les ha dado. No por el piloto, diría yo, porque el piloto es muy bueno, pero su carro no le da para entregarle esa opción. Pero este sería el segundo campeón mundial que sacrifican en eso. Sí, y no creo que Ferrari esté para darse esos lujos, pero ya ha generado, usted sabe que Hamilton tiene una fanaticada generosa. En todo el mundo, sí, señor. Hay una fuerte protesta al respecto. Gana Oscar Piastri. No diga. Piastri, sí, Quinta victoria de la temporada. Nunca lo volvimos a nombrar. O sea, ¿no? Sí. Básicamente quedó Piastri, Norris, 1-2 de McLaren, Leclerc con el podio de Ferrari, que le dijeron deje pasar a Hamilton. Perdón, Hamilton deje pasar a Leclerc. Deje pasar a... Porque tenía la estrategia ganadora Leclerc, no así Hamilton. Es que, y cuando Hamilton intentó ganarse unas vuelticas, le dijeron, no, entre ya. Sí. ¿Por qué? Porque es que de pronto nos hacen un undercut. Tampoco pasa. Sí, no era el tiempo de entrada, no era el tiempo. Creo que están siendo bastante evidentes. Cuarto, George Russell. Quinto, Nico Hülkenberg. Ojo con eso. Por Sexto, delante de su majestad. Hamilton, por delante de Hamilton. Isaac Hadjar, que hace un muy buen... a menos de un segundo de Hamilton, ¿no? A menos de un segundo de Hamilton. Gasly con ese Alpine que no sé cómo lo hace andar cuando no lo choca, pero lo hace andar. Lo hace andar, sí. Fernando Alonso, que iba por un puntico, pero... le otorgaron dos. Verstappen por los 10 segundos que perdió. Y Oscar Piastri, que nunca lo volvimos a nombrar desde la largada, además terminó haciendo la vuelta rápida. Sí, y bueno, ya el señor Verstappen tiene 11 puntos en su tarjeta de faltas, ¿no? Está... Y pero se lo renuevan en un mes, relajados. No. Ay, Dios. Relajados. Se cae parado ese señor. Sí, relajados. Sí. Bueno, ¿y cómo? Pilotos, Piastri y Norris ya con 10 puntos de ventaja estaban a solo 3, acuérdese usted. Max Verstappen ya empieza a quedarse para empezar a pelear con casi a 50 puntos, casi a 50 puntos. Casi a 50 puntos, a 49 puntos si quiere. Sí, señor. Leclerc, Hamilton, un escalón que no debería estar tan marcado. Por delante de ellos está Russell, que todavía está en la pelea. Yo diría que hasta Leclerc está en la pelea todavía por el campeonato, ¿no? Matemáticamente usted diría que hasta Hamilton puede estar en la pelea.
ya las diferencias no son, yo tendría que acabarse Piastri y Norris por fuera unas 3 carreritas consecutivas para que la cosa No, se eso no acomode. pasa. Eso no pasa, Y señor. eso no va a pasar. Kimi Antonelli, con una muy buena primera temporada, Alexander Albon y Zach Hadjar, que le está salvando los muebles a Racing Bulls, y Esteban Ocon, calladito, calladito, lleva a Haas, que puede ser el peor equipo en este momento de la grilla, Sí, señor. en la mitad de la tabla. Me parece bien por Ocon y por Haas. Bueno, después de la Fórmula 1, ahora sí nuestra última pausa y vamos a hablar de la Fórmula eléctrica y de algunos pilotos que corren este fin de semana, más una nota especial que le tengo, que usted estaba averiguando. Bueno, en fin, vamos al corte. Regresamos a más velocidad y en China hubo una jornada de doble carrera en la Fórmula eléctrica. Sí, señor, le tengo aquí rápidamente los resultados. La primera de las 2 sesiones se la ganó el señor Maximilian Ganter, seguido de Jean-Éric Vergne, los dos de Penske. De Penske, sí. El podio lo completó Bernard en el McLaren. McLaren ya anunció que se va de la Fórmula eléctrica porque prefiere entrar al WEC que seguir sosteniendo el proyecto de Fórmula eléctrica. Eso es un poco también ligado al tema de la industria, que ya los carros eléctricos no están siendo lo que se esperó que fueran. Entonces prefiere estar en otro lado con los híbridos y cosas así. Dan Ticktum, Oliver Rowland, Otan Bird, Nick De Vries, Sebastián Buemi y Alex Rins, los que puntuaron en esa primera válida. Y me voy para la segunda. Fíjese que aquí lo bueno de la Fórmula eléctrica es que barajan y vuelven y reparten. Sí. Porque aquí son otros distintos. Nick Cassidy con Jaguar, Pascal Wehrlein con el Porsche, sí. Seguido de su compañero de equipo Antonio Félix da Costa, que ya lleva muchos años, yo creo que es de los más antiguos en la Fórmula eléctrica. Puede ser él con Buemi, pueden ser de los más viejos. Y con Vergne. Con Vergne. Hughes sí. Con el Maserati, que probó Tatiana Calderón en su momento. Jean-Éric Vergne con el Penske, Nico Müller con el Andretti, Stoffel Vandoorne con el otro Maserati, Prince, que fue el único que hasta ahora se está repitiendo de la carrera del sábado. Otro, Luca Di Grassi, nada más. Lucas Di Grassi, sí señor, con el Yamaha Lola, y Bernard otra vez con el McLaren, los que puntuaron, y eso es un campeonato muy abierto a falta de 5 válidas, señor. Roland es el líder, ¿no? Porque Roland está de líder, sí, a unos 60 puntos del segundo, que es Wehrlein, pero faltan 5 válidas de a 25 puntos. Ah, no, eso todavía está. Eso está bastante abierto, y en Fórmula eléctrica que se rompen como que sí. Sí, sí, sí. Antonio Félix da Costa, Taylor Bernard, Jean-Éric Vergne, Sebastián Ganter, Nick Cassidy, Nick De Vries, Jake Dennis, Doug Tilton y Stoffel Vandoorne. Otro nombre por ahí que ya es histórico en la Fórmula eléctrica. Sí, señor. Gracias por la información de la Fórmula eléctrica. Y usted pone la foto y yo le hablo dependiendo de quien usted ponga en la foto, señor. Ah, de mal. Entonces, tenía que empezar por ese. El siguiente le toca a usted. Este fin de semana, el motociclista Jerónimo González va a estar participando en la tercera variedad del latinoamericano de Yamaha R3 Talent Cup, ¿no? Esperemos que este fin de semana sea muy bueno para el piloto colombiano. En Interlagos, ¿no es? Es Interlagos, sí, señor. Ok. Yo hablé con él del tema y le dije, ¿cómo es bajar la S de escena a fondos? Me dijo, pues no se baja a fondo porque no se controla la moto en esa bajada. Pero tenía que preguntar. ¿Y el otro piloto, señor Otero? Sí, señor, porque ahorita, 6, 7 y 8 de junio, este señor que vemos en la pista, que ya es Don Oscar Tunjo. Don Oscar Tunjo. Se presentará en Mid Ohio para la quinta y sexta válida del IMSA BP Sports Car Challenge, que es el que está corriendo él ahí en el continente americano. Es la segunda participación ahí, representando al Gebhardt, y casi que no la digo, Gebhardt Motorsports. Ese ya, sí. Ellos les dicen el Gebhardt Motorsports. La idea es que él quiere como hacer una carrera importante ahí en IMSA, y esos puntos que se está sumando ahí son muy importantes, y está conociendo muy de cerca las pistas norteamericanas, y usted sabe que Tunjo, cuando se acostumbra, anda duro. Anda duro. Y después coge la variante el día siguiente y arranca para Le Mans. Y arranca para Le Mans, sí señor. Eduardo, el fin de semana pasado y el primer día, el día lunes que fue festivo, hago yo el repaso de ver noticias y se corría el GP Colombia.
de motociclismo y vi una noticia en la que decía que el motociclismo huilense pues lamentaba la muerte de uno de sus pilotos, él se llama David Jiménez, que había estado participando en el GP Colombia, ¿no? Y lo que, pues usted y yo quedamos alarmados y obviamente condolidos porque es la muerte de un deportista en el deporte que nosotros queremos, en el que nosotros amamos y en el que sabemos que pues estos casos son posibles por el nivel de riesgo, ¿cierto? Sí, señor. En todo caso, pues primero que todo al ser humano, después al deportista, que tenga paz en su tumba y sobre todo mucha fuerza a sus familiares, a sus amigos, a quienes estaban con él. Es así, señor. Pues empezamos a hablar y a buscar y una fuente muy seria pues nos dijo, porque la primera pregunta es ¿qué pasó? Nosotros vimos que que se desarrolló común y corriente. Común y corriente el GP con unos excelentes resultados, con más de 500 participantes. Entonces la versión de esta fuente es que lo ocurrido en el autódromo de Tocancipá, que le ocasionó la muerte de David, que es materia de investigación en este momento, por eso pues no podemos decir nada más, no ocurrió en competencia alguna, sino que ocurrió el martes en horas de la noche. El sábado. Perdón, el sábado en horas de la noche. En ese sábado ocurrió el accidente, ¿no? Y que el sábado de la noche, pues, hay una cosa que es el parque cerrado. ¿Usted me puede explicar qué es el parque cerrado? Con mucho gusto. El parque cerrado es cuando los vehículos, bien sea, eso se aplica para el motociclismo o para el automovilismo, están listos para competir. Ciertos reglamentos dan ciertas posibilidades de modificar cositas. Eso usted tiene que poner luces, se las puede poner, pero el taller. No puede tocar el carro en grandes o la moto en grandes modificaciones y tampoco lo puede prender ni salir a la pista con él. Sí, señor. Y se cierra la pista, ¿no? Se cierra la pista. Y la pista queda cerrada. Queda cerrada. Pues, hombre, lamentamos mucho que esto ocurra. Las investigaciones están rodando y pues no podemos decir nada más porque cualquier cosa que nosotros digamos es especulación. ¿Cierto? ¿Sí? Pero que esperemos que sean las autoridades quienes definan lo que ocurrió. David no murió ese sábado en la noche en el accidente. Él estuvo recluido en una clínica y prácticamente 48 horas después se presentó su deceso, ¿no? Entonces... Lamentable porque es un piloto muy joven, ¿no? Sí, muy joven y parece ser muy buena persona y muy querido por parte de la gente en el Huila y por parte del paddock aquí también en el autódromo de Tocancipá. Pues con esta lamentable noticia les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo miércoles cuando tendremos mucha más información de los deportes a motor. A usted, Eduardo, muchas gracias por su trabajo. Nos vemos el próximo miércoles.